Gracias por estar con nosotros y pues bueno, como saben, la semana pasada estuvimos fuera, estuvimos visitando algunas iglesias. Tuve la oportunidad de el fin de semana estar en la ciudad de Puebla y tuvimos un evento primero el día sábado. Tuve 4 conferencias, di 4 conferencias el sábado, un panel de preguntas y respuestas, y el domingo estuve en 2 iglesias. Me hubieran invitado a más, pero no nos alcanzó el tiempo. Estuve en 2 iglesias más el domingo, y el lunes tuve la oportunidad de estar en una secundaria, en una escuela. Originalmente el plan iba a ser dar una conferencia, pero la directora me dijo, da otra conferencia más. Entonces extendieron un poquito el tiempo. Estuvo bien interesante porque la primera conferencia la di en español y la segunda conferencia la di en inglés para todos los chavos de la secundaria. Entonces estuvo increíble. La verdad es que fue un tiempo donde Dios hizo tantas cosas. Tiene todo que ver con lo que quiero compartirte el día de hoy. El mensaje de hoy se llama Milagros Potenciales. Y es que cada uno de nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son los milagros que están disponibles todo el tiempo para que nosotros podamos tomarlos. Y hoy quiero hablar un poco acerca de cómo el Espíritu Santo, ¿sí? Como Dios a través del Espíritu Santo se encarga de derribar cualquier argumento que en mi vida pueda haber para que yo no camine en las cosas sobrenaturales. ¿Sí? Hoy voy a hablar acerca de cómo Dios ha establecido en su palabra bases sólidas para derribar cualquier argumento que tú puedas tener para decir, por esta razón no vivo la vida que Dios tiene para mí. Porque déjame decirte, Dios escribió una vida para ti. Dios escribió un plan para tu vida. Dios escribió un plan. Dios escribió una eternidad en la cual Él te incluye para que tú vivas al máximo tu potencial. Y lo más increíble es esto. Las iglesias con las que estuve, ¿sí? 2 de las 3 iglesias con las que estuve son iglesias que tienen más de 40 años establecidas. De hecho, en el panel de preguntas y respuestas se empezaron a presentar los pastores y dice un pastor, bueno, yo tengo 38 años en el ministerio. Y cuando me tocó a mí dije, bueno, yo tengo la edad que usted tiene en el ministerio, pastor. Pero Dios nos dio autoridad para hablar acerca específicamente del Espíritu Santo. Iglesias con más de 40 años de trasfondos muy tradicionales en los cuales no hay mover del Espíritu. En los cuales ni siquiera tienen baterías, no tienen guitarras, no levantan las manos, no oran en lenguas, no creen en palabra profética, simplemente comparten la palabra y listo. Y un fin de semana fue suficiente para cambiar la manera de pensar. Inclusive, déjame decirte, la directora del colegio en donde estuve, a partir de esta semana, pusieron en cada uno de los salones Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. Ahora, no es un colegio cristiano, aunque los directivos lo son. Pero después del mensaje que yo les di ese lunes, fue suficiente para que pusieran en cada uno de los salones una hoja en grande que dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Años? No. ¿Sabes cuánto les tomó? Una decisión, un pensamiento, una acción. Lo mismo sucedió el fin de semana con las iglesias. Al final de la reunión de domingo en la noche, se acerca el pastor principal, un pastor ya pues un poco grande, y me dice, pastor, tengo más de 40 años en el ministerio y hoy déjame decirte que pude orar en lenguas y recibí al Espíritu Santo. Y me dijo, hoy te vas, pero nuestra iglesia no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a identificar los milagros potenciales. Personas que toman una decisión en un instante, no se esperan a que venga confirmación tras confirmación tras confirmación. Platicaba con algunos de sus líderes y les decía, hay personas que están buscando una confirmación de parte de Dios para actuar en el mover del Espíritu, cuando lo único que necesitan es una palabra. Y discúlpame, pero tú y yo tenemos toda una Biblia llena de palabras de parte de Dios para actuar en propósito. Así que el que no lo hace es porque no ha querido, no es porque no ha podido. Porque ¿cuáles son los milagros que estamos esperando? ¿Han escuchado esa frase que dice, si Mahoma no va a la montaña, o cómo va? Sí, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, algo así dice, ¿no? Entonces,
¿Hasta dónde estamos dispuestos a actuar en nuestra vida siendo personas agresivas en la fe que Jesús, escucha, ni siquiera te voy a decir los discípulos, no te voy a decir Pablo, ni siquiera te voy a decir Ruth y yo, te voy a decir la vida de fe agresiva que Jesús nos mostró para caminar, para disfrutar de todas estas cosas? Y los tiempos cambian. Y tú y yo como cristianos, como creyentes, tenemos que entender que vivir en milagros, que vivir cosas de lo que Dios ha establecido en su palabra, tiene que ser lo normal. Cuando se terminó la reunión, las personas se acercaron conmigo y una chica, la esposa del pastor de jóvenes, me dice con una ternura: ese fin de semana lloré, si ahorita no llores porque ya se me acabaron todas las lágrimas, porque lloré como no tienen una idea. Se me acerca y me dice: pastor, ¿tú ya habías sentido esto antes? Así me dice: pastor, ¿tú ya habías sentido esto antes? Y le digo: lo experimento todos los días de mi vida. Y se pone a llorar y le decía a Ruth que la chica me dijo: es que ¿por qué nadie me lo había dicho antes? Y son iglesias que tienen reuniones entre semana, que tienen reuniones en domingo. Una niña se acerca conmigo, 8 años, Ale se llama, y me dice: pastor, primero me dijo esto, se terminó la reunión y se me acerca y me dice: pastor, y le digo: dime, tengo una foto, se la voy a enseñar. Me dice: gracias por el mensaje. 8 años. Y al final me dice, estaba una chica conmigo y le dice a ella, a mí también, dice: pero es que yo también quiero orar en lenguas. Entonces la chica le dice: ven, yo te ayudo. La chica era parte del equipo que estaba conmigo y comenzó a orar en lenguas. ¿Es difícil caminar en esto? No. Simplemente tenemos que creernos la verdad que Dios ha establecido en su palabra. Una persona llegó en silla de ruedas, tenía la mitad del cuerpo paralizada. ¿Sabes cómo se fue de la reunión? Caminando. Hicieron a un lado de la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque dije: si alguien aquí necesita sanidad, levanta la mano. Y ella no podía moverse, entonces fui hasta donde estaba ella y oramos. Y esa mujer se levantó. Había estado desde que empezó la pandemia en cama y no había ido a la iglesia, pero el pastor, ella es tía del pastor, el pastor le dijo: tía, te tenemos que llevar. Y él dijo: pues ¿cómo van a llevar en silla de ruedas? Y es que dijo: es que vino un pastor de Monterrey que está hablando del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué sucedió? Ella se levantó y caminó. Y al final pastoró junto con nosotros, con todo el equipo pastoral. Terminó una de las reuniones. Viene una persona y me dice: pastor, hay una persona aquí a la vuelta. Tiene Parkinson. No se puede mover, lo invitamos a la reunión. Me salgo de la iglesia, camino un par de cuadras, llego a la casa donde estaba esta persona. Y ustedes saben cómo el Parkinson es una enfermedad horrible. Cómo las personas no tienen control de su cuerpo, cómo tiemblan de una manera, me partió el corazón. Pero no sabes, el Señor se llama Pascual. Y llegó y no podía moverse, no podía hablar. Yo trataba de hablar, le decía: don Pascual, ¿cómo está? Y estaba balbuceando, no podía hablar, no podías entender una sola palabra. Y lo único que le dije fue: don Pascual, ¿me permite orar por usted? Él nada más como pudo asintió con la cabeza y me puse a orar por él. ¿Sabes lo que sucedió? 1 hora después que estuve con él, sí, los síntomas desaparecieron prácticamente por completo. El Señor dejó de temblar y al final tuvimos una conversación. Escucha, conversación. Él estaba hablando conmigo así como lo estoy haciendo yo contigo en este momento. ¿Y sabes hacia dónde nos llevó la plática? No a orar para que Dios lo sanara del Parkinson. Él pudo perdonar a su papá porque tenía tanto rencor que la enfermedad había hecho estragos en él. Y al final oramos y le dije: don Pascual, ¿usted quiere perdonar a su papá? Y él dijo: sí. Así audiblemente me dijo: sí. Y oramos por él. Fue libre, recibió a Jesús en su corazón y perdonó a su papá. Y le dije: no se preocupe, el Señor tenía un problema muy fuerte de soledad. Ahorita voy a hablar acerca del abandono. Él tenía un problema muy severo de abandono. Y le dije: don Pascual, aquí hay gente que va a estar orando por usted y que va a venir a visitarlo. Y le dije: y aún y cuando nadie viniera, en este momento Espíritu Santo ha llegado a su casa.
Pero tenemos que entender que hay milagros potenciales, que hay milagros que están listos a donde quiera que nosotros podamos hacer el milagro. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Alguien aquí ha recibido a Jesús en su corazón? Creo que la mayoría. Si alguien no lo ha hecho, no te preocupes, ahorita arreglamos esa situación. Pero dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿sí?, viene un sello, una garantía, dice un anticipo o adelanto que lo que Dios ha dicho es verdad. ¿Quién es ese anticipo o quién es esa garantía? Espíritu Santo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene Espíritu Santo dentro de él. Por lo tanto, tiene poder dentro de sí. Y tenemos que hacer las cosas. Ahora, voy a decirte un versículo que tal vez te parezca muy pesado. Sabes que en esta casa jamás hemos hablado de condenación, pero hoy quiero hablarte de una confrontación. En la mañana platicaba con alguien cuando dice, es que algo me confrontó. Cuando algo te confronta, te cambia. Porque si regresas a lo mismo, es remordimiento, no es confrontación. Entonces, cuando Espíritu Santo viene y te confronta con una verdad, tienes que cambiar la manera en la que actúas, las cosas que estás haciendo. Y fíjate lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Y perdóname si este versículo entra hasta lo más profundo de tu corazón, pero es que es lo que hace la palabra de Dios. Dice que su palabra entra hasta lo más profundo, penetra hasta ¿qué? Hasta la coyuntura. Y Santiago dice, recuerden que es pecado saber hacer lo que se debe hacer y luego ¿qué? No hacerlo. ¿Alguien sabe lo que se tiene que hacer? Levanta la mano. Creo que todos hemos leído en su palabra lo que como creyentes tenemos que hacer. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero ya depende de cada quien saber si lo estoy haciendo o lo que no estoy haciendo. Porque después la gente dice, es que ¿por qué me siento tan lejos de Dios? Es que porque siento que mi relación con Dios está tan apagada. Es que porque no me siento espiritual. Es que porque siento que Dios no me habla. Es que porque siento que mi relación con Dios se está enfriando. Es que porque no me siento como al principio me sentía. ¿Por qué? Porque todo lo que te aleja de Dios es pecado. Entonces no quiere decir que estás haciendo algo, sino que simplemente no estás haciendo lo que deberías de hacer. Porque Santiago es claro y dice, ¿qué estás haciendo? Porque si no lo haces, entonces las cosas, tu relación con Dios, tu vida, tu espiritualidad comienza a secarse. Y tú y yo no fuimos llamados a quedarnos en el mismo lugar y vivir una vida simple. Fuimos llamados a hacer luz y brillar a donde estamos. Si tú crees que tu vida fue llamada a ser una vida ordinaria, hoy te lo digo, tu vida no está diseñada para ser ordinario. Si tú piensas que tu vida está hecha para ser una persona simple y pasar desapercibido en el universo, discúlpame, pero hoy te digo lo contrario. Y si nadie te lo ha dicho nunca, aunque un par de veces te lo he repetido, o muchas veces Ruth y yo lo hemos repetido, pero hoy te lo digo, tu vida fue creada para ser algo especial y algo único. En donde estás, no importa que sea, no importa. El problema es que cuando no le crees a Dios, entonces no te crees ni a ti mismo. ¿Cómo puedes creer en ti si no le crees a Dios? Y lo dije hace un tiempo, es que creemos tanto en las cosas que las personas alrededor nos dicen y no le creemos a Dios. Y Dios dice, tengo tantas cosas disponibles para ti, para que camines en esta vida de milagros. Ahora, me gusta tener un trasfondo. Fíjate lo que significa la palabra milagro. Lo expliqué hace un tiempo. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede... ¿Me pueden pasar mi agua, por favor? Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse. Gracias. Que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Otra vez, suceso inexplicable que no tiene otra razón de ser más que atribuirle a Dios, que fue el que hizo que el milagro sucediera. ¿Sí? Don Pascual me decía, me he tomado las pastillas que me dio el doctor y no me sirven. Pero una oración y un tiempo con él fue suficiente para que el dolor de su cuerpo cesara. Ahora, ¿eso tiene que ver con lo natural? ¿Eso tiene que ver con lo explicable? No, es inexplicable. Pero es que eso es un milagro.
Ahora, la palabra potencial tiene una connotación directa en nuestra vida como creyentes, porque potencial dice lo que no es. No se manifiesta o no existe, pero escucha, pero tiene la posibilidad de ser, manifestarse o existir en el futuro. Mientras tengas fe, hay posibilidades. ¿Por qué? Porque cada situación en nuestra vida es un milagro potencial. Porque aunque aún no ha sido, ¿qué? Tiene toda la probabilidad de poder ser. El problema es que la gente se queda en la probabilidad y no se sumerge en la posibilidad. Y la gente piensa que nunca va a suceder, que nunca va a pasar. Pero mientras haya fe, hay posibilidades. Otra vez, mientras haya fe, dilo fuerte, mientras haya fe, mientras hay fe, hay posibilidades de hacer otras cosas, de cambiar. ¿Qué cosas te han detenido en tu vida por falta de fe? ¿Qué pasos no has dado por falta de fe? Ahora, la fe es una medida que Dios nos entrega, pero la fe se trabaja, la fe se ejercita. La fe te hace ver cosas tan, pero tan increíbles. Yo les dije estando ahí en la iglesia, les dije, como que conozco quién es mi Dios, o me dejo de llamar Francisco Garza, así lo dije en el púlpito. Pero lo que van a ver en esta noche van a ser milagros. Y la reunión de cierre que tuvimos el domingo, ¿sabes lo que Dios hizo? Dios regresó paternidad a muchas personas. Y en personas perdonaron a sus padres, madres perdonaron a sus hijos, había personas huérfanas en ese lugar, fueron abrazados por un padre espiritual. Les pedí que oraran por sus pastores, porque esos son los milagros que vemos día a día. Pero ¿qué cosas potenciales hay en tu vida, en tu día a día, que aún no has dejado que Dios opere y te has quedado pensando que es imposible, no hay probabilidades, no hay posibilidades, no va a suceder? Mientras haya fe, hay posibilidades. ¿Por qué? Porque todos son milagros, ¿qué? Potenciales. Y cada oportunidad que se presenta en mi vida es una oportunidad perfecta para vivir milagros. No te lo iba a contar, pero una de las personas que estaba en el lugar, parte de los organizadores, su hija es, ¿cómo se dice, Ruth? Hearing impaired, sorda, ¿verdad? Es sorda, no escucha. Y es difícil, porque imagínate que tienes una niña que tiene 2 años y no escucha. Y Dios me habló muy fuerte acerca de algo. Oré por ella, oramos por ella, declarando sanidad. Pero Espíritu Santo nos llevó a algo más profundo. Y quiero que escuches el milagro que te voy a decir que sucedió. Yo estaba orando por ella, y mientras estaba ministrando a su familia, Dios me dice, ella no tiene el habla como tú y yo lo tenemos, pero ella tiene su habla natural. Inmediatamente Espíritu Santo me recordó, ¿cuál es nuestro habla natural? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es nuestro idioma natural? ¿Cuál es nuestro idioma natural? Otra vez, ¿cuál es nuestro idioma natural? El Espíritu. Tú y yo hablamos en el Espíritu. Entonces Dios me dijo, lo que está enfermo en el cuerpo no puede estar enfermo en el Espíritu. Eso quiere decir que ella habla en el Espíritu. Entonces mientras yo me acerco, yo comienzo a orar por ella y empecé a orar en el Espíritu. Y de estar dormida, voltea y se me queda viendo. Después yo volteo con sus papás y le digo, dice el Espíritu de Dios, que tu hija habla el idioma que naturalmente le fue entregado. Y le dije, a partir de ahora, cada que tú quieras hablar y comunicarte con ella, le vas a hablar en el Espíritu. ¿Y sabes lo que sucedió? Que después de ese momento, cada vez que se acercaban a ella, ella estaba en un lado pintando, esto es real, estaba pintando y dibujando. Y yo comencé a hablarle en el Espíritu y ella volteó y vino conmigo. Mientras el equipo estaba orando por mí, ella estaba lejos y les dije, para que vean que lo que hemos orado es real. Yo empecé a orar en el Espíritu y ella vino y me tomó la mano para orar por mí. Y sus papás han creído una verdad, que lo espiritual va más allá de lo físico. Yo no sé cuándo ella va a recuperar su oído natural. Tal vez puede ser mañana, tal vez en 1 año, tal vez en 15 años, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ella es sensible a lo que el Espíritu dice.
después de estos años que habían sucedido, sus papás descansaron entendiendo que hay cosas espirituales que son más profundas que las cosas físicas. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de derribar cualquier argumento que nos impida caminar en lo sobrenatural. ¿Cuáles son los argumentos que le has levantado a Dios? ¿Cuáles son los argumentos que le has dicho a Dios? Que por esto no has vivido tu vida a plenitud. Y te voy a mencionar algunos. Abandono. No levantes la mano, pero ¿alguien de aquí ha sufrido abandono? No, es que mi papá me dejó, es que mi mamá me dejó, es que mi esposo me dejó, es que mis papás me dejaron. Y puedes contarme 1000 historias tristes. Puedes contarme las peores historias que te puedas imaginar. Puedes contarme, tal vez fue de manera natural, por una muerte natural y las personas te dejó. Tal vez pueda ser abandono intencional, que la persona no supo reaccionar ante una situación y se fue. ¿Qué puede suceder? Hay personas que no cumplen y no viven el potencial porque sienten y viven el abandono. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron abandonados a lo largo del tiempo. Moisés fue abandonado por sus papás. Literalmente, para evitar la muerte, fue abandonado por ellos. José fue abandonado y traicionado por sus hermanos. Daniel sufrió abandono porque fue retirado de su familia viviendo en Israel para ser llevado a Babilonia. Y jamás vemos en la historia de Daniel, de Nehemías, de Isaías, de David, que tienen relación con sus padres o con sus parejas. ¿Por qué? Porque entendieron que no importa si te abandonan o te dejan, si tienes un propósito, tienes que vivir para cumplirlo. El problema es que la gente llora y llora y llora por aquello que Dios ha dicho, que Él ya ha sanado y restaurado. Oye, que tus papás te dejaron. Oye, que tu familia siempre ha tratado mal. ¿Sabes lo que dice Salmos capítulo 27 versículo 10? El salmista dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El problema es que prefieres creerle a los que se fueron que al que decidió quedarse contigo. Y perdónenme que yo hable fuerte, pero es que Espíritu Santo me ha encargado algo esta mañana, y es derribar cualquier argumento que te ha impedido no caminar en el propósito y cumplimiento que Dios ha escrito para ti. ¿Quién se fue de tu vida? Discúlpame, no me importa, porque Dios ha decidido quedarse en tu vida. Porque Él dice: te mantendré cerca. ¿Te mantendré qué? Cerca. Y uno de los mensajes que daba el fin de semana pasado era: Dios es suficiente para mí. Con Él me basta. Quítenme todo, déjenme a Cristo. No me importa lo demás. Entonces, ¿qué dice el salmista? Otra vez: aunque mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis hermanos me abandonen, el Señor me mantendrá ¿qué? Cerca. Él ha decidido quedarse contigo. Él ha decidido ¿qué? Permanecer. Ahora, esto no es fácil. Tampoco creas que son palomitas para disfrutarse, porque la vida es un cúmulo de situaciones difíciles que vivimos en diferentes ocasiones. Pero Jesús dijo: he prometido estar contigo. La parte que me encanta es cuando Jesús les dice: les conviene que me vaya. Les conviene. Les conviene, les conviene. Y Espíritu Santo me ha repetido esto: te convenía, Paco, que Jesús se fuera para yo llegar a tu vida. Te convenía, era lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque dice: nunca te abandonaré, nunca te dejaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué quiere decir? Que Dios dice: mi relación contigo es lo que te va a mantener firme. Pero si tu relación está del nabo, perdóname que lo diga así, pues ¿cómo podemos sentir esto? Todo está en lo que nosotros decidimos hacer. Entonces, el abandono, ya nos dimos cuenta que no es impedimento. ¿Por qué? Porque Dios prometió estar con nosotros. ¿Cierto o no es cierto? No importa quién se vaya de nuestra vida, Él ha decidido permanecer. Número 2, una pérdida. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido una pérdida? Ahorita lo decía, puede ser de un familiar, puede ser de tu relación, una relación de pareja. Mi matrimonio se perdió, mi negocio, mi proyecto. Una pérdida grande, algo que tenía. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué dices tú?
Ay, es que yo era grande entre los grandes y de repente lo perdí todo. Un día, con toda confianza, pueden platicar conmigo y les puedo contar historias de terror de lo que nos sucedió a mí y a muchos empresarios en este tiempo de pandemia. Cómo perdimos muchas cosas. La gente venía y me decía: Paco, es que tú tienes la iglesia, es tu válvula de escape. Yo les decía, Ruth es testigo, les decía, es que si yo no tuviera a Cristo me hubiera vuelto loco por las situaciones tan difíciles que pasamos, porque el gobierno nos puso una soga en el cuello, porque los trabajadores necesitaban alimentar a sus familias y el COVID nos tenía inmovilizados. Y la gente no sabe lo que pasamos muchas veces. Fueron pérdidas, no nada más me cuento a mí, cuento a muchas personas con las cuales convivo, pérdidas millonarias. Hubo gente que se quitó la vida. Hubo conocidos que fue tanto el problema al que llegaron, que de repente un día llegaron a una de las bodegas y uno de los trabajadores lo encontró muerto. Por pérdidas tan grandes. Porque la gente piensa que cuando pierde algo nunca más lo va a recuperar. Nunca más voy a tener una amistad así, nunca más voy a volver a amar, nunca más voy a ser exitoso, nunca más voy a tener esto. Y la gente vive afanada, preocupada y literalmente anclada a las deudas. Perdóname, al pasado, a lo que quedó, a lo que ya no va a pasar. Fíjate lo que dice la Biblia, Eclesiastés 3:15. Ojo, no lo digo yo. Dile al de al lado, no lo dice el pastor. Sí, porque luego dicen, oye, el pastor anda hiriendo susceptibilidades. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la Biblia. Y dice Eclesiastés, sabiduría divina. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Diría el salmista, ya lo pasado, pasado. Ya pasó. No, es que yo un día yo fui, ya pasó. Es que me corrí, ya no tengo ese trabajo, pero ya pasó. Pero ya pasó, porque si estás hoy aquí sufriendo lo que el pasado trajo, déjame decirte, eso ya no existe. Es pasado. Por eso Dios dice, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, dijo el otro. Lo que pasó, pasó. Y el Espíritu Santo dice, y yo lo restauro todo. Ahora, hoy te puedo decir que todas las cosas que he perdido en mi vida han sido dolorosas, pero por cada una de ellas Dios me ha dado mejores cosas. Un día lloré tan amargamente, un día cerré mi corazón y le grité a los cuatro vientos, nunca más voy a volver a amar a alguien, porque me traicionó. Tuve una ruptura amorosa muy fuerte en mi vida. Y hoy tengo una esposa increíble que me ama. Porque Dios todo lo restaura. Pero tú tienes que dejar que lo restaure. Porque si no lo dejas, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué fue lo que perdiste? Hay una canción que me gusta mucho que dice, que se queden con todo. De mi pasado ya no me interesa nada. No me interesa nada, porque todo lo que viví antes pudo haber sido increíble, pero no me interesa, porque lo que vivo hoy y lo que sé que trae el mañana para mí es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si Él dice que Él lo va a restaurar, Él lo va a restaurar. Ahora, si tú vas con un coleccionista de autos y tú le llevas vamos a decir un carro, un Mustang modelo 65 convertible, y el carro está totalmente oxidado, tiene partes originales, pero necesita restauración. ¿A alguien le gustan los carros aquí? Y necesita restauración. Si el que te lo va a arreglar te dice, ve, dame una semana y te lo tengo listo, ¿le crees o no le crees? ¿Por qué? Porque un trabajo de restauración, como debe de ser, va a tomar ¿qué? Tiempo. Porque si necesitan conseguir piezas de motor originales, porque si necesitan hacer limpieza, porque si necesitan cromarlo todo de nuevo, porque si necesitan darle un acabado de pintura impecable, porque si necesitan retapizar los interiores, porque si necesitan restaurar el trabajo como se debe de restaurar, va a tomar tiempo.
El problema es que la gente piensa que Dios opera en nuestro tiempo natural. Una vez más te lo digo, Dios hace las cosas en su tiempo, pero de que lo restaura, lo restaura. El problema es que hay gente que tiene, ¿cuál es mi turno? No manches, tengo el turno 1423. Y volteas a la fila de Dios y va a dar el turno 5. Pero esperas tanto tiempo que cuando están en 1421 se les apaga la pantalla y tú dices, no, ya valió. Y te das la media vuelta y te das. Y luego Dios está, 1423, 1423. Y tú ya estás en el carro subiéndote lloriqueando, perdóname que lo diga así. Y el de adelante, el de atrás de ti, el 1424, dice, bueno, que se fue. Me va a tocar. Pero es que muchas veces no sabemos esperar. Pero si Él dice que lo va a restaurar, lo va a restaurar. Porque hasta el día de hoy puedo decirte, Dios no falta a sus promesas. No está en su naturaleza. No es de Dios ser así. En el sentido de que Dios no es así. Entonces, pues ya, abandono no vale. Ya, no, lo siento. No puedes decir que por eso no se puede. Pérdidas tampoco, porque Dios dice que Él va a restaurar lo que hemos perdido. Entonces pérdidas tampoco aplican para no vivir en propósito y caminar en milagros en nuestra vida. Número 3, finanzas. ¿Y por qué toco finanzas? Porque pues son importantes. ¿Qué dice Mastercard? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Ay, pero si les digo el versículo de ayer no se lo saben, ¿verdad? Alguien dijo, es que el dinero no lo es todo, pero sí ayuda. ¿Sí? Entonces, hay quienes han pasado o hemos pasado por situaciones en nuestras finanzas. Y es que Dios quiere que nosotros podamos depender de Él en cada circunstancia y en cada situación. Las finanzas son una de ellas, es una muy importante. Fíjate lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? Todo, di conmigo todo. Di conmigo todo. Todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo. Todo. Pero me gusta como Pablo le da este sentido de pertenencia y dice ¿qué? Mi Dios. No dice yo supliré todo lo que me falta porque Dios me lo ha dado. No, dice mi Dios suplirá todo lo que nos falta. Si te falta creatividad, te la va a suplir. Si te faltan ideas, te las va a suplir. Si te faltan conexiones, contactos, gente, clientes, proyectos, Él te lo va a suplir, porque Él dice que Él suple todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces las finanzas, déjame decirte, no van a ser un problema. No van a ser un problema. Les contaba la vez pasada el chiste de la viejita que no tenía para comer, ¿sí? Y que estaba orando por la ventana y decía, Dios, mándame un pan. Imagínate, empezó a hacer frío y quería su concha así. Dios, mándame un pan. Y gritaba, Dios, manda. Y así estaba, grite y grite la viejita, ¿no? Entonces pasa una persona y la escucha y la señora gritando, Dios, mándame un pan. Y este dice, ahora sí va a ver la señora. Entonces va a la Panyoli, va y compra pan así delicioso, demasiado pan, se lo trae. Entonces llega a la casa de la viejita y abre la puerta a la señora y dice, señora, aquí le traigo este pan, pero que le quede claro que se lo manda el diablo. Y dice la señora, es que cuando Dios manda, hasta el diablo le obedece. Entonces, Dios va a proveer todo lo que necesitas y Él va a mover a las personas que tenga que mover. La Biblia dice, escucha esto, dice que el dinero y los recursos de los incircuncisos son nuestros. Por eso si alguien llega a tu negocio y dices, no es cristiano, no lo voy a atender, que te valga, su dinero va a ser cristiano cuando llegue a tu banco. Porque Él dice que Dios va a proveer ¿qué? Todo lo que necesites. Y Él va a mover a quien tenga que mover, de donde tenga que mover, mientras no sea dinero ilícito. Dios lo va a proveer, porque Dios juega de la manera correcta.
Dios tampoco va a usar algo ilegal o ilícito para enriquecerte, porque otra vez no es la manera de Dios. Pero Él va a proveer de todo. Él va a proveer cosas. Así que si las finanzas ya no son un impedimento, ¿qué más quieres que te impida caminar en propósito y vivir haciendo milagros todo el tiempo? Tengo 2 más. Enfermedades. Híjole, aquí es donde la gente dice, ¡ay! Pues es que sí, Dios, pero estoy enfermo. Y la sanidad, yo he entendido que va más allá de la condición del cuerpo. Porque he conocido personas que caminan enfermas físicamente, pero sanas espiritual y emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Yo he visto personas enfermas orar por enfermos y sanar. Ahora, ¿quiere decir que entonces Dios no los sana a ellos? No, no me preguntes a mí, pregúntele a Dios cuando llegues al cielo, porque a mí tampoco me ha dado la respuesta. Lo único que yo sé es que operar en fe y tomar la sanidad es saber que Dios me ha sanado. Ahora, hemos orado por personas que dicen, no, están muy enfermas y dicen, Dios sánala, y la persona muere. Y una vez oraba por alguien y orábamos y la persona falleció. Y cuando vino la familia y se reunió, uno levantó la voz y dijo, esto es real, es una conversación que tuvimos. Uno dijo, es que ¿por qué Dios no la sanó? Y una de las personas que estaba ahí dijo, discúlpame, pero donde mamá está ya no hay enfermedad, así que quiere decir que ella ya es sana en el nombre de Jesús. Porque tenemos que entender lo que Dios nos ha entregado y nos ha dado. Aun y cuando no lo ve en lo natural, Él ya me lo ha entregado en lo espiritual. Pero qué difícil es para los humanos caminar solo con lo que vemos. Qué aburrida vida si solo caminamos por las cosas naturales. Qué aburrido. Porque fuimos llamados a más. Y fíjate lo que dice 1 Pedro 2:24. ¿Quién llevó el mismo? ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Una vez más, relación con Dios. Dice, por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Tal vez este concepto pueda ser algo difícil de entenderlo, pero cuando Jesús nos sanó de todas las enfermedades. Básico para los que se acaban de graduar del discipulado. Cuando murió en la cruz. Al morir en la cruz, resucitó. Al vencer a la muerte, todas las promesas del Padre fueran cumplidas en Jesús con un ¿qué? Con un sí. Entonces toda la sanidad que el mundo necesitaba nos fue entregada a través de la obra de Jesús. Lo que esperamos es que la manifestación del sí de ese milagro en nuestra vida. Y caminamos en esa verdad, declarando lo que somos. Yo vivo, yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano, y mientras lo repitas, tu mente va a empezar a entender que tú eres una persona sana. Porque nos alineamos a lo que Él dice. Y en este punto ligo el último. Entonces la enfermedad ya no nos detiene tampoco, ¿cierto o no es cierto? Ya tampoco nos detiene la enfermedad. Así que el último punto son las emociones. Porque un día le dices al Espíritu Santo, heme aquí, envíame a mí. La mies es mucha y los obreros pocos, y los pocos se hacen locos. Ah, no. Sí, así es, sí, creo que sí. Yo voy, Dios, yo voy. Y al otro día se despiertan. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Entonces, cuando una persona es gobernada por sus emociones, ¿sí? La persona produce inestabilidad en todo lo que hace. Una persona que sus emociones gobiernan sobre él es una persona que es inestable en todas las cosas que hace. Por eso un día están en el top y otro día están por debajo. ¿Por qué? Porque se han dejado controlar por sus emociones. Ahora, hemos hablado muchas veces acerca de las emociones. Y como nosotros tenemos que aprender a controlarlas, ojo, nuestro espíritu es el que tiene que gobernar sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras emociones. ¿Qué quiere decir? Que tener una salud física
es aprender a someter mi cuerpo a mi espíritu, porque mi espíritu quiere que sea sano. Por lo tanto, cuido lo que como, por lo tanto, cuido mi ejercicio. Si yo soy una persona sometida al espíritu, entonces quiere decir que también tengo que tener salud emocional. ¿Qué quiere decir? Controlo lo que escucho, controlo lo que veo, controlo lo que hablo y no dejo que las situaciones me controlen a mí. ¿Por qué? Porque es la manera correcta de vivir. Ahora, lo he dicho 1,000 millones de veces y no soy exagerado, pero no se trata de vivir en un positivismo vano o hueco, sino se trata de entender que cuando viene un pensamiento no proviene de parte de Dios. Ahora, eso no es algo difícil de entender, porque el lunes pasado, este lunes, estaba con niños de primero a tercero de secundaria y aprendieron el concepto de que no todo lo que pienso es verdad. Y aprendieron a caminar cambiando su manera de pensar. Y muchos al final me decían, híjole, me ayudó muchísimo, porque empezamos a hablar de cosas básicas. ¿Quién tiene un sueño? ¿Quién quiere hacer algo de grande? Pero ¿qué cosas te dicen? Y empezamos a hablar de eso. Y al final les hablé de cómo cambiar las cosas que escuchamos y no escuchar más que aquellas verdades que Dios ya escribió acerca de ellos. Pero hasta que cambien la manera en la que están pensando y no sean controlados por sus emociones, te sorprendería la cantidad de personas que tienen problemas emocionales. Y muchos de ellos es porque le han dado rienda suelta y no los han controlado. Y literal es como un tornado que pasa y destruye todo lo que hay a su paso. Pero ¿sabías que el huracán tiene un ojo? Y tomando control de eso, tomas control de todo lo demás. Fíjate lo que dice la Biblia. Romanos 8:6. ¿Están listos? ¿Sí o no? Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Otra vez, la mente puesta en la carne es muerte, o sea, en lo natural, en las cosas que son naturales, en que si llovió, en que si se nubló, en que si me hicieron, me dijeron, me pasó, no me dijeron, no me... Por lo tanto, ¿qué dice? El ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse de... Dice, pero la mente, lo estamos viendo en otra versión, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es ¿qué? Es vida y paz. La mente puesta ¿qué? En el espíritu. ¿Dónde está mi mente? ¿En las cosas naturales o en las cosas espirituales? Deja de limitar tu vida viendo las cosas naturales y empieza a ver las cosas espirituales. Ve potencial en todo lo que haces. Ve potencial. Tu vida es un milagro potencial. Tu vida es un testimonio potencial. Tu vida es una historia de éxito potencial. ¿Qué quiere decir? Que tal vez todavía no es, pero tiene todas las posibilidades de serlo. ¿De quién depende? ¿De quién depende? De ti. Y todo está en entender la palabra que Dios ha soltado sobre nosotros. Y tal vez es necesario vivir en milagros todos los días para después entender esto. No sé tú, pero yo he vivido demasiados milagros en esta casa. Y no digo demasiados porque nunca me voy a cansar, pero esa es la vida a la que Dios nos ha llamado. Y hay un ejemplo que me gusta mucho. Está en Éxodo, capítulo número 16. ¿Sí? Y para poder caminar en esta vida de milagros potenciales, para vivir en plenitud del potencial que Dios ha depositado en nosotros, quiero que te quedes con esta palabra hoy: dependencia total de Dios. Si tú dependes de alguien más, entonces estás limitando los milagros en tu vida. Si tú dependes de las circunstancias, entonces estás limitando el potencial y plenitud de tu vida. Tu dependencia tiene que estar puesta solamente en Dios. ¿Ok? Entonces fíjate lo que dice Éxodo 16. Dice, partieron de Elim, está hablando del pueblo de Israel. Toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto.
Hay un milagro que quiero hablarte, que es el milagro del maná que cayó del cielo. ¿Recuerdan acerca del maná? ¿Sí? Entonces, el pueblo estaba en el desierto y tenía hambre. Entonces, el día 15 del segundo mes, después de que el pueblo había salido de Egipto, Dios comienza a proveer maná. La particularidad que tiene el maná es que el maná no es un milagro único como tú y yo lo pensamos. La gente dice, el milagro del maná. ¡Wow! ¡Qué impresionante es que Dios proveía maná para que el pueblo tuviera que comer! Lo que tú tienes que entender es que cuando Dios les provee el maná, le dice que había un vapor que subía de la tierra y luego después este vapor dejaba una hojuela azucarada, ¿se acuerdan? Una azucarita gigante. Y Dios les dijo que ¿qué? Dios les dijo que ellos iban a recogerla para poder comer. ¿Dónde viene la diferencia del maná a cualquier otro milagro que veamos en la Biblia? La situación era que Dios les dice, cada mañana vas a despertar, vas a recoger, vas a ver el maná, vas a recoger lo que necesitas para ti y para los tuyos, lo vas a guardar en una canasta, con eso vas a desayunar, comer y cenar, vas a comerte 2 snacks y te va a ser suficiente. Y Dios le dice al pueblo, no recojas más, porque todo lo que recojas, si crees que te va a durar para el siguiente día, se va a echar a perder. Entonces la gente se levantaba temprano, en mi casa somos 4, pero comemos como 20, entonces agarraban maná para todos, lo ponían y se lo comían. Lo que en la noche no se habían comido, a la mañana siguiente estaba ¿qué? Echado a perder, no servía. Pero ellos caminaban a la calle y una vez más encontraban ¿qué? ¿Encontraban qué? Maná. Si el pueblo estuvo en el desierto 40 años y Dios les dijo que 6 días recogerían maná y 1 iban a descansar, quiere decir que si son 6 por 52, por 40 años aproximadamente, el pueblo vivió 1480 milagros cada mañana de provisión de Dios hacia ellos. Otra vez, el maná no fue un milagro, el maná fue 1400, perdóname, estoy equivocado. 12,480 veces. Perdóname. Otra vez, ¿cuántas? 12,000. No recuerdo el número de milagros que he vivido en mi vida, pero 12,480 milagros se me hacen demasiados. Y el pueblo cada mañana vivía un milagro. El problema es que tú y yo nos hemos acostumbrado, como el pueblo de Israel, a que en la mañana hay maná y no lo vemos como milagro, lo vemos como si fuera responsabilidad de Dios. Lo siento, no es su responsabilidad. El maná fue una prueba de su amor por ellos. 12,480 milagros durante 40 años, sin contar todo lo demás que vivieron, sin contar todo lo demás. Estoy hablando nada más del maná. Pero ¿sabes qué sucedió? Que después que entraron a la tierra prometida, ¿sí? Josué 5, 10, 12 dice, estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. El día después de la Pascua, ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. El maná cesó, di conmigo, el maná cesó. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Dios le enseñó a la gente a que tenían que depender de Él diariamente, para que el día que les quitara el maná pudieran confiar en Él, sabiendo que todo lo que yo produzco es el fruto de la misericordia de Dios para mi vida. El pueblo vivió maná tantos años para que pudieran entender que Dios nunca te deja ni te abandona. El pueblo vivió maná para que cuando entraran a la tierra prometida descubrieran que cada lugar, cada reunión, cada circunstancia, cada persona era un milagro potencial para ellos como creyentes. Tenemos que llegar a 12,480 milagros en nuestra vida para creer. Discúlpame,
pero yo desde hace tiempo dejé de recoger maná del cielo para empezar a sembrar en la tierra donde fluye leche y miel. Porque el maná cesó para que tú y yo seamos productivos, para que los milagros comenzaran a aparecer. Yo no quiero ser de las personas que alguien llega y les pone algo en la mano y dice, esto es el milagro que estabas esperando. Yo quiero ser el que pone la mano sobre alguien y le diga, este es el milagro que has estado esperando. Porque una cosa se trata de hablar de lo que puedo hacer y otra cosa es hacer lo que puedo hacer. Y no me puedo quedar nada más con lo que sé. Por eso te decía hoy, hay alguien aquí que recibió a Jesús en su corazón, hay alguien aquí que tiene Espíritu Santo. Entonces hay alguien aquí que puede caminar, ¿qué? En milagros todo el tiempo. En tu vida, en tu familia. Ora por ti. Ora por tu cartera, ora por tu negocio, ora por tus clientes, ora por tu familia, ora por tus finanzas, por tu salud, ora por tu casa, ora por tu futuro. La vez pasada lo decía. ¿Cómo quieres que Dios supere tus expectativas de vida si no tienes expectativas? ¿Cuándo fue la última vez que visionaste de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que planeaste el futuro? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, Dios, toma en control de estos planes? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste lo que vas a hacer, ni siquiera el próximo año, la próxima semana? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste plasmar los planes que Dios tiene para ti? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste una palabra profética que te fue soltada? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus notas en un mensaje que Dios te habló durante un domingo, durante un miércoles o leyendo la Biblia? ¿Por qué? Porque el tiempo en el que los milagros suceden es hoy. Pero tenemos que empezar a caminar como personas que lo han entendido. Ya lo dije hace un momento, nada te impide que eso suceda. No hay nada. No hay nada que te lo impida. Ya quitamos todos los argumentos. Y si faltó alguno, dímelo y ahorita mismo lo derribo. Porque tenemos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Reaccionar. ¿Qué tenemos que hacer como individuos y personas? Reaccionar. Y no esperarte el domingo en la iglesia para ver un milagro, sino ser un milagro en donde quiera que tú estás. Donde tú estás, con tu familia, con tus amigos, con las personas que te rodean. Hace rato puse un tweet que decía, no porque todos lo hacen. Dije, lo incorrecto es incorrecto, aunque todos lo hagan. Y lo correcto es lo correcto, aunque nadie lo haga. Es tiempo de caminar, no buscando ser aceptados socialmente. Es el tiempo de caminar, no buscando que las personas acepten la manera en la que hablo, la manera en la que he visto, la manera en la que vivo, las cosas que hago. Es momento de caminar siendo un cambio verdadero en esta sociedad. Tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué más podemos necesitar? ¿Qué más puedes necesitar? Lo tienes todo. Lo tienes todo. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Y si hay alguna situación en tu vida que tú puedas decir en este momento, es un milagro potencial. Alguien que ha estado pasando por alguna situación difícil, alguien en tu casa, algún conocido o tú mismo que estás pasando por alguna situación y dices, híjole, esto es un milagro potencial, porque hoy Dios ha venido a dejarnos una lección importante. No hay nada que nos impida caminar en plenitud. No hay nada que nos impida caminar en una vida de milagros. Pero por favor tenemos que reaccionar, salir de la comodidad y no hacer las mismas cosas todo el tiempo. ¿Quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. ¿Quieres ver cosas nuevas de tu vida? Actúa de la misma manera. Porque no se trata nada más de decir y decir, sino de hacer y vivir lo que Dios nos ha dado. Así que cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Así como estás, papá, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada persona que está hoy aquí. Espíritu Santo, te doy gracias porque yo sé que hoy tú nos has capacitado, nos has dado todas las posibilidades para vivir en esta vida de milagros. Espíritu Santo, si hay alguien aquí que tal vez ha pasado por alguna de estas situaciones o impedimentos, hoy en el nombre de Jesús lo derribamos, Dios. Si alguien se ha sentido solo, triste, abandonado, con problemas en sus finanzas, en sus emociones o en su salud, hoy declaro en el nombre de Jesús que milagros suceden en esta casa.
que en este momento tu Espíritu Santo está obrando de tal manera que cada uno de ellos experimenta la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese eres tú, Jesús. Así que Espíritu Santo, yo bendigo a cada persona que está hoy en casa. Declaro que no salen de aquí siendo los mismos, sino que son capacitados, Dios, y son empoderados en el poder de tu Espíritu para hacer milagros a donde quiera que ellos vayan. Gracias, Espíritu Santo. Papá, los bendigo en tu nombre, Rey. Y así como estás con tus ojos cerrados, ¿por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones de pie? Solamente vamos a terminar declarando que Él es bueno.